Hola queridos amigos, estamos ya terminando nuestra semana aniversario, nuestro mes aniversario, y estamos cerrando con este podcast del Centro de Salud Kine. Para el día de hoy queremos contarles que ya salió el ganador del concurso. Esperamos que se ponga en contacto prontamente con nosotros. Camilo se llama, así que va a poder darse un lujo en la Laguna San Rafael. Esperamos que se contacte prontamente con nosotros, que deje su teléfono para poder hacer el viaje dentro del mes de mayo. Dentro de las actividades cierre y una de las actividades más importantes dentro de nuestros pilares de atención, de desarrollo, está la formación continua. Y gracias a eso pudimos tener la suerte de compartir con un excelente profesional, un kinesiólogo que ha desarrollado su vida en el ámbito de la atención primero clínica desde las artroplastías de caderas y que después lo fue guiando hacia la educación, ya sea a nivel universitaria o a educación a profesionales. Él se llama Rafael Pizarro, él es el director de una OTEC, la OTEC Sagered. Después me vas a explicar qué significa Sagered, Rafael. Y la verdad que estamos muy contentos de tenerte aquí en Coyhaique. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? Hola Rodrigo, primero que todo muchas gracias. Llegué muy bien el día de ayer, tuvimos nuestra charla en la tarde, así que agradezco la invitación. Para mí ha sido un agrado poder estar acá. Yo no conocía la ciudad y la ciudad me ha sorprendido con su belleza y con un poco de frío, no acostumbrado para mí. Yo soy un poco nomás. Yo vengo de Santiago, pero soy originario de la quinta región de Quillota. Y bueno, tú me preguntaste recién qué significaba Sagered. Contarles que yo soy hace más de 9 años el director y dueño de un instituto OTEC con el cual capacitamos en temáticas de personas mayores a médicos, profesionales y técnicos. Y Sagered tiene que ver con nuestros énfasis. Es una sigla compuesta: salud, gestión, gerontología y rehabilitación. Esos son nuestros énfasis en los cuales venimos trabajando hace más de 9 años. Y bueno, ayer también tuvimos la oportunidad de hablar de síndromes geriátricos y de valoración gerontología integral. Súper interesante, Rafael. Conversé con los colegas que pudieron asistir a la formación y la verdad que me decían varios, se nota que el profe sabe, se nota que el profe se maneja, súper clarito también para explicar, y te entrega como una pauta súper concreta y súper útil del desarrollo que están haciendo, y a la vez te genera ese estímulo, esa motivación para decir, chuta, esto no lo estoy evaluando, no estoy posicionándome en el estadio de la persona para elegir bien las evaluaciones. Fue súper bueno, la verdad que fue súper bueno, se agradece mucho. No, gracias Rodrigo, fue muy interesante porque nosotros los que trabajamos con personas mayores, el énfasis de trabajo es interdisciplinario. Y ayer teníamos a kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras y personas mayores de la comunidad, lo cual fue muy enriquecedor porque no es común tener en las charlas a las mismas personas mayores que son los beneficiarios finales de lo que nosotros hacemos, así que se dio un espacio interesante de conversación, de reflexión, de discusión y hablamos de estos dos grandes tópicos que son los síndromes geriátricos y la valoración gerontológica integral. Eso fue como una... No fue una prueba, pero fue buscar cómo el cliente final, que es la persona mayor en este caso, recibe esta información para que la persona mayor también pueda tener un empoderamiento mejor al recibir las atenciones de nosotros profesionales y pueda entregar también un feedback acerca de lo que estamos haciendo. Yo sé que fue un poco a lo mejor desafiante el tratar de ir desde conceptos clínicos hacia profesionales de diferentes áreas, conceptos súper específicos, y tratar de aterrizarlos un poco a una persona de la comunidad, que si bien era una persona bastante educada, un líder en salud, un presidente de una asociación comunal de adultos mayores, súper importante aquí en nuestra región, no tiene los conceptos o la educación clínica que tienen el resto de los profesionales. ¿Cómo te pudiste desenvolver en ese escenario? Sí, mira, es un desafío siempre el hablar de temáticas que a veces son complejas
pero volverlas simples y comprensibles para, en este caso, el beneficiario final. Los profesionales que trabajamos con personas, y en este caso con personas mayores, tenemos un desafío de trabajar en ámbitos educativos. Y desde esa perspectiva es una tarea que nosotros tenemos que desarrollar, que tiene que ver mucho con el tema de la promoción y el autocuidado. Y dentro de lo que es la promoción y autocuidado, un punto relevante es que las personas mayores sepan de las problemáticas frecuentes, por ejemplo, que son los síndromes geriátricos, para que, como yo se los comentaba ayer a don Víctor, de alguna otra forma él pueda comprender estas problemáticas y él sea también una suerte de embajador con otras personas mayores y poder decirles, mira, estos son problemas y que no son normales porque se normalizan. Y finalmente eso genera efectos muy negativos en la salud biopsicosocial de las mismas personas mayores. Fue un desafío, yo creo que para uno como profesional, como tú me presentaste en un comienzo, yo he sido clínico, soy profesor, ahora estoy dedicándome a investigación. Es un desafío poder lograr que haya información que sea muy comprensible para que las mismas personas mayores lo tomen, lo usen y finalmente sean usuarios mucho más empoderados. Eso es lo que buscamos en definitiva, un usuario que pueda ser más crítico, un usuario que pueda ser más empoderado, un usuario que deje de ser paciente, que deje de ser pasivo, que deje de asumir que el profesional que lo está viendo y que lo está atendiendo tiene todos los conocimientos del mundo para sanarlo. Somos cada uno de nosotros responsables obviamente de nuestra salud, de nuestra vida, y tenemos que poder tomar las mejores decisiones, y para eso es muy necesaria la información, muy necesaria la educación. Tú me comentabas ayer en el café que habían en otros países, porque también tú tienes la suerte de conocer otras realidades por el tema de tu profesión y de tu tema en investigación, donde esto está mucho más avanzado que nosotros, donde existen las universidades hacia la comunidad, donde estos temas se trabajan en comunidad. ¿Podrías contarnos un poquito de eso, Rafael? Sí, mira, dentro de mi doctorado en investigación gerontológica, yo tuve la suerte y la oportunidad de viajar a Buenos Aires. Estuve 4 veces, 2 semanas cada vez, y tuve la oportunidad de conocer un poco la realidad de cómo se viene trabajando bajo el alero de la política pública en un punto en particular que son las universidades para personas mayores. En Argentina, ellos ya llevan más de 30 años desarrollando universidades para personas mayores en distintas partes del país, y que finalmente hay muchas formaciones que son de menor complejidad o de mediana complejidad, pensadas en las personas mayores, visualizándolo como una universidad. Tuve la suerte de que una de mis compañeras de doctorado, ella era comunicadora social de la Universidad de Entre Ríos, en la zona del Paraná, que era la primera. Entonces, de primera fuente, uno podía comprender cómo lo venían haciendo. Acá en Chile hay algunas experiencias, la Universidad Mayor, la Universidad Santo Tomás en Los Ángeles y algunas otras por ahí, pero siguen siendo experiencias locales. Y deberíamos copiar esos otros ejemplos, por ejemplo, de Argentina, que no está muy lejos. Excelente, Rafael. Bueno, tú hablabas un poco en nuestro diálogo de lo que es geriatría, hablabas también de gerontología. ¿Cuál es la principal diferencia entre esas dos áreas, entre esas dos ramas? Que si bien pueden sonar similares, o uno desde el desconocimiento puede pensar que son afines, no afines, que son similares, tiene sus diferencias. Claramente, la gerontología, si uno va a la definición, tiene que ver con esta ciencia o el estudio del envejecimiento y de la vejez. Ya se preocupa de las personas mayores. Yo lo grafico siempre como el gran paraguas. O sea, todas las necesidades, problemáticas, oportunidades, en todas las esferas de la vida de las personas mayores se preocupa la gerontología. No necesariamente clínicas o de enfermedad. No necesariamente clínica. De hecho, los que somos formados en gerontología abordamos o aprendemos desde muchos ámbitos. Desde la demografía, de la ética, de la arquitectura, del diseño, de la kinesiología. Yo de base soy kinesiólogo. Desde la terapia ocupacional, de lo médico, etcétera. O sea, es mirar a la persona mayor desde la integralidad.
Entonces, yo el mensaje siempre que les dejo a los profesionales, y me gustaría dejarles hoy, es que independiente que uno trabaje en un área, hay que mirar desde un abordaje integral desde la gerontología. Y aquí la geriatría, dentro de este gran paraguas, es una parte que es la que tiene que ver con salud. Cuando nosotros miramos o hablamos de salud, de los problemas prevalentes, que en este caso son los síndromes geriátricos, y de su abordaje en los diferentes niveles: promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, cuidados paliativos y seguimiento, cuando nos enfocamos en la parte más de salud, ahí está la geriatría. Entonces, la geriatría es una parte de este gran paraguas que es la gerontología. Y ahí el mensaje es, independiente que yo trabaje más en la geriatría, no pierda la mirada desde la gerontología. Además, estamos todos avanzando en edad y debiéramos preparar el camino para cuando nosotros nos veamos enfrentados, obviamente, a la vejez. Uno de repente lo ve como muy lejano, como que son casi como otra etapa de la vida, y se despreocupa de la integración que deberían tener las personas mayores. Los dejamos de repente muy solos, los alejamos con la tecnología, como comentabas ayer en algunas reflexiones. Tratemos de mirar a nuestras personas mayores con el mismo respeto que se merecen todos, y de intentar integrarlas a nuestra comunidad. Personalmente tengo, gracias a Dios, a mi abuelo vivo. Mi abuelo tiene 94 años, y si bien es cierto uno comparte mucho con él, te separas, como que pasa, hay una barrera generacional donde se hace muy difícil vincularse a nivel emocional, como decía don Víctor ayer, de qué está pasando realmente con esa persona, porque tú te separas, vas a trabajar como a conversar en lo que pasó hoy día, en el tomar el mate, en el cómo estás, en el tomaste tu medicamento, pero dejas de tener a lo mejor esas conversaciones profundas que ellos tienen con otras personas de su edad, y se van quedando como más solos. Es muy solitaria la vejez, Rafael. No sé si pasa algo parecido en todas partes del mundo. Mira, el proceso de envejecimiento hay que decir que es algo normal, que es fisiológico, y hay que quitar esta chapa negativa o estigma que es una enfermedad. O sea, lo primero que hay que decir es que todos envejecemos, y envejecemos desde que nacemos. Y ahí es interesante porque cuando uno da una charla, y yo creo que lo dije ayer, lo que uno cuenta es no tan solo para que uno tenga herramientas para trabajar con las personas mayores, sino que uno como profesional se prepare en este proceso de envejecer. Entonces, y ahí también agradecerte a ti, porque no es común que en las charlas uno se tope con personas mayores, y es interesante cómo uno puede hacer una bajada de la información. Y como el envejecimiento es un proceso normal, lo que va pasando es que hay muchos cambios internos, pero también hay muchos cambios externos. Y dentro de esos cambios, que son tanto internos como externos, las personas van quedándose más solas, van disminuyendo sus redes, que son familiares, que son de amigos, que empiezan a fallecer personas. Y aquí la importancia de lograr que las personas mayores sean muy partícipes de la comunidad. Muchas veces y cada cierto tiempo nosotros escuchamos las noticias que falleció alguien y lo encontraron después de 3 días. Y eso se podría haber evitado, porque lo que tú tienes ahí es una persona sola, que tiene fragilidad social, que no tenía redes. No la fueron a ver en 3 días. No la fueron a ver en 3 días. Y por el contrario, cuando hay intervenciones grupales, a mí me toca compartir con varios colegas el tema de las intervenciones grupales. Cuando una persona falta, los otros integrantes del grupo lo llaman, le mandan WhatsApp, lo van a ver, y puede ser solo, pero tiene un factor protector, que es tener redes familiares, redes sociales, y tú evitaste la soledad, evitaste la fragilidad social. Entonces es muy relevante lo que tú planteas, y bueno, más hacia el sur de nuestro país, donde también hay mayor tasa de depresión, hay mayor tasa a lo mejor de personas más solas. Bueno, aquí tenemos un tema de clima. Entonces tú comentabas también ayer, y quiero aprovechar la instancia de la conversación del suicidio de las personas mayores, que de repente está muy invisibilizado. Es mucho más frecuente de lo que uno piensa, y considerando que en nuestra región y en Aysén, una ciudad que es muy cercana a nosotros, tiene las tasas más altas de depresión. Es un problema, es un riesgo latente el tema del suicidio en la persona mayor. Sí, mira, el tema de la depresión, yo creo que se ha
investigado, se ha indagado bastante bien, pero lo que tiene que ver con suicidio en nuestro país estamos bastante a la deuda. Y es una temática que es, yo te diría, de estos 2 o 3 últimos años que se está empezando a abordar. Yo creo que uno de los grandes desafíos a nivel nacional, regional y local es indagar qué pasa, por ejemplo, con situaciones de ideación suicida en grupos como personas mayores, para poder ver cuáles son las estrategias de abordaje desde una perspectiva integral, interdisciplinaria y evidentemente, y aquí quiero poner un solo ejemplo de una intervención, la actividad física. La actividad física que puede ser ya sea grupal, puede ser individual o incluso se puede hacer por telesalud o incluso en zonas rurales por una suerte de intervención distanciada. ¿A qué me refiero con intervención distanciada? Ir a dejar material una vez a la semana, como lo hacen los colegios rurales. O sea, uno puede copiar buenas experiencias y si tú haces actividad física, una intervención que es saludable, tú puedes lograr que la persona tenga una mejor condición psicoafectiva. Y con eso vas a tener factores protectores para evitar depresión, para evitar suicidio. Entonces, si nosotros miramos que las personas mayores podemos llegar desde intervenciones que son promocionales preventivas, podemos lograr evitar situaciones tan complejas como una depresión severa profunda con una serie de costos y también, por ejemplo, una situación de suicidio. Eso es muy cierto. Fíjate que unos años atrás, cuando trabajaba en el centro de rehabilitación de acá de la ciudad de Coyhaique, dependiente del consultor Alejandro Gutiérrez, era muy frecuente que en la evaluación y el screening inicial que hacíamos encontrábamos rasgos de depresión, rasgos de ansiedad alterados. Y si bien es cierto, nuestra intervención no tenía el apoyo directo de un psicólogo para algunas depresiones severas, el solo hecho de ocuparse, de compartir, de hacer actividad física en las evaluaciones de salida hacía que mejoren y hacía que salgan de depresión. La actividad física es una súper buena ayuda para salir de esos temas. Por lo tanto, se sugiere o se indica, no sé, que los adultos mayores las personas mayores, hagan ejercicio, hagan actividad física y se vinculen en la comunidad, que puedan participar. Fíjate que ahí quiero tocar un tema que no es tan solo, va mucho más allá de la depresión, pero la inactividad física es la 4ª causa de muerte a nivel mundial. Es un dato bastante potente. Y la inactividad física también, o el no hacer actividad física, es causante y o factor de riesgo de alrededor de 35 patologías y síndromes geriátricos. Entonces, no es tan solo depresión, o sea, cuando yo no hago actividad física, puedo estar más propenso a tener cánceres diferentes, a tener sarcopenia, a tener fragilidad, a tener ansiedad, a tener depresión, a tener problemas cardiovasculares. Entonces, fíjate que el no hacer actividad física, el ser sedentario, es tan malo y si nosotros incorporamos ejercicio 3 veces a la semana, ejercicios que yo puedo hacer en mi casa con implementación de bajo costo, puedo incorporar una rutina. La OMS nos dice que uno debería hacer alrededor de 150 minutos semanales de actividad física de intensidad moderada, como mínimo, o unos 75 minutos de intensidad vigorosa. En términos prácticos, es que yo haga 30 minutos diarios 5 veces a la semana. A lo mejor no voy a llegar a eso en un inicio, pero puedo ir de a poco. Entonces, entre no hacer, que me va a generar muchos problemas, y empezar a cambiar e instalar un hábito de vida que se transforma en un factor protector, yo voy a ver ganancias. Y fíjate que las ganancias se ven súper prontas, porque en 2-3 meses las personas en general, y esto aplica para todas las edades, tenemos efectos beneficiosos de hacer actividad física. Sí. Generalmente cuando me toca hacer algunas pequeñas recomendaciones, como somos una población muy sedentaria, lo que busco es que hagan una cantidad muy pequeña de actividad física, pero que esa sea regular, que no se note, que casi no se note, buscando instalar principalmente el hábito y que desde ahí vaya progresando, obviamente, en la condición que queramos lograr. Es como la forma que utilizamos de trabajar. Rafael, un gusto conversar contigo. La verdad que geriatría, gerontología, actividad física en las personas mayores son temáticas que a mí me apasionan mucho y que dan para conversar un día completo. Pero el podcast tiene un tiempo definido. Sí, claramente. Se agradece nuevamente tu presencia en nuestra ciudad
Espero que sea la primera de muchas visitas y que podamos generar una fuerte alianza y podamos seguir trabajando juntos. Sí, no, agradecerte nuevamente a ti, Rodrigo, al Centro Kinect, por invitarme, por venir a compartir del trabajo con personas mayores y bueno, aprovechar de conocer una ciudad tan linda que yo no conocía. Y bueno, dejarlos invitados a dos cosas. Les voy a dejar dos tareas. Sigan el Instagram de Kinect, el Centro de Salud Kinect, y sigan el Instagram de Otexa Red, y ahí también van a conocer lo que nosotros hacemos en términos de capacitaciones, cursos y diplomados para personas mayores. Así que síganos a ambos, dennos muchos likes y compartan lo que hacemos, porque en realidad nosotros estamos trabajando también en esta línea que es emprender. Y es emprender para poder lograr una mejor salud de la sociedad desde distintos ranchos, pero también muy cercanos y muy complementarios. Así que agradecido nuevamente la invitación y bueno, ojalá que este podcast lo vean muchas personas. Excelente, Rafael. Estamos cerrando entonces nuestra mesa aniversario. Muchas felicidades a Mauricio, Camilo, que se ganó los pasajes dobles a la Laguna San Rafael. Y seguimos en contacto, seguirán saliendo nuevas informaciones, nuevos podcasts. Estamos muy contentos en realidad. Muchas gracias, Baker Producciones. Gracias, Rafael. Nos veremos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.